Primero que nada, gracias María Olivia, gracias al Instituto de Comunicación e Imagen por este espacio, por haberse interesado en lo que estamos haciendo. Este es un proyecto que, como lo dijo Enzo, nace del IDRC de Canadá y hemos trabajado y hemos realizado un camino conjunto con la ONG de Derechos Digitales. Creo que ha sido interesante. Hubo un primer libro que ya fue comentado, estamos en el segundo y viene un tercero. Entre esta oportunidad, el libro lo va a presentar Salvador Mellaleo y Pablo Cárcamo, que han trabajado fuertemente en esto. Y este paper, Medios Sociales y Acción Colectiva en Chile, cuando uno lo lee de verdad, se tienta. Pero me parece que sería más interesante oírlos a ellos y sobre todo oír los comentarios. Quiero destacar que hay algo que me gustó muchísimo, y es que entre la presentación y los tres comentaristas tenemos tres universidades, tres representantes de universidades, la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad Diego Portales. Y creo que habla muy bien de lo que se está haciendo, en el sentido que hay miradas distintas, comentarios que pueden ser distintos, y eso es interesante. Los comentarios son de los académicos Patricia Peña, Arturo Regada y Sebastián Valenzuela. Pero como dijimos por allí que esto va a estar en el quinto poder, y de repente no todos tienen por qué saber lo que es el quinto poder. El quinto poder es un proyecto de la Fundación Democracia y Desarrollo, que es un espacio para la ciudadanía. Y que hemos querido con esto abrir este espacio para que los ciudadanos puedan expresarse, justamente por lo que decía María Olivia, o sea, es tan difícil expresarse. Y hemos tenido mucho éxito, los ciudadanos se expresan, y con esto estamos diciendo que es el ciudadano de a pie, el hombre que pasa por la calle, el que no va a tener ninguna oportunidad de escribir en ninguno, ni en el, naturalmente, ni en la Tercera, ni en el Mercurio, pero tampoco en los diarios virtuales más conocidos. Sin embargo, escribiendo con nosotros, muchos de ellos han llegado a ser columnistas, por ejemplo, del Mostrador o de otros medios, lo cual quiere decir que sí ha tenido éxito. Y por otra parte, ha sido interesante porque se han tocado todos los temas, no hay censura, salvo la censura que tienen las redes sociales, en términos de no insultar a nadie, pero aparte de eso, y cada día llega más gente. Nunca hemos tenido que salir a buscar un columnista. Más aún, nos sobran columnistas. Y yo creo que desde ese punto de vista es interesante este espacio. Y este libro va a estar alojado en ese espacio porque es interesante también que la gente conozca lo que está pasando en los medios sociales y en esta acción colectiva en Chile. Eso sería todo y muchas gracias a los autores, a los comentaristas, al equipo del Quinto Poder que ha trabajado con esto, a Salvador y a Pablo Cárcamo, y muy especialmente a María Olivia por entregarnos este precioso espacio. Gracias. Bueno, sin mayor dilación, ahora dejamos con ustedes a Salvador y a Pablo, que van a comentarnos las grandes líneas de este paper, de esta investigación que ellos desarrollaron. Salvador, Pablo. Buenas tardes, yo quiero agradecer esta oportunidad de estar acá, agradecer a la profesora María Olivia Monkever, a Clara Butnich, a Enzo, a Bagliati, con que hemos hecho todo este camino, que la verdad este no es un libro o una iniciativa aislada, sino que es un proyecto que hemos venido sosteniendo ya hace un año.
y que la verdad, y eso no es solo por propaganda para que lean el otro libro anterior, sino que se entiende, digamos, en un vínculo muy íntimo con lo que habíamos hecho antes en el libro que tenemos con Patricio Velasco. Nos congratulamos mucho de tener como comentarista a académicos que han sido protagonistas de la investigación seria y profunda acerca de los medios sociales, las redes sociales y las posibilidades que tienen los movimientos sociales de hacer con ellos algo que, pues, como se ha dicho acá, los medios tradicionales no están permitiendo hacer. Entonces, precisamente en esa ilusión que siembran los medios sociales, ha sido muy importante que académicos como Arturo Arreaga, Sebastián Valenzuela, Patricia Peña, digamos, hayan hecho lo que han hecho hasta ahora, poniendo las cosas, digamos, en una perspectiva concreta, con un debate, un análisis serio, digamos, que permite ver dentro de todos esos mitos qué es lo que realmente hay. Entonces, estamos muy contentos de tenerlos ahora como comentaristas acá. Bueno, para empezar ya yendo al fondo, bueno, acá a mi lado está Pablo Cárcamo, los dos nos sentimos en casa, somos de la Universidad de Chile, pero estamos muy felices, digamos, de tener también académicos y a personas asistentes de otras universidades acá. Bueno, nosotros, que somos, bueno, del equipo de Derechos Digitales, que estamos colaborando con esta investigación, nos hemos hecho cargo del componente de conocimiento de este proyecto que presentó Enzo, que es el proyecto Medios Sociales e Incidencia Ciudadana, hace una nueva legitimidad. Nosotros nos hicimos cargo de un componente, que es este componente de conocimiento, que busca comprender el contexto general de las prácticas de comunicación, la relación y acción colectiva en las que se insertan los medios sociales. Y el objetivo en particular del paper que da origen a este libro que estamos presentando es hacer un análisis de las formas en las cuales las iniciativas de activismo digital se traducen en acciones colectivas. Bueno, como les dije, pasando también el aviso, hay un libro anterior. En realidad este paper es tiene una relación con el libro anterior porque trata o persiste en la hipótesis que desarrollamos en ese entonces. En este libro que se llama Activismo Digital en Chile, nosotros desarrollamos un diagnóstico acerca de, en base a estudios etnográficos, digamos, de un conjunto de 20 iniciativas chilenas, de las formas de activismo digital que se estaban haciendo, sus estructuras sociales y sobre todo sus contenidos, cómo ellos a partir de ahí desarrollaban estrategias o qué tipo de estrategias desarrollaban en su comunicación política, en estos movimientos sociales en las redes. Y allí, digamos, tuvimos un diagnóstico discreto en el sentido de que efectivamente se está haciendo un activismo muy interesante que en el contexto de este llamado nuevo ciclo de la política chilena es muy llamativo, es muy visible, sobre todo frente a las restricciones de los medios tradicionales, pero sin embargo puesto a hacer el análisis concreto de lo que hacen, hay una serie de cosas que podrían hacerse quizás mejor, o hay una serie de cosas, digamos, que se están haciendo todavía de manera muy incipiente. Entonces esa fue nuestra mirada y nosotros queríamos testear, ir de nuevo, profundizar un poco más en esto y ese era el plan original de nuestro proyecto. Estamos muy contentos de que el primer libro ha tenido una recepción, ahí tenemos comentarios en inglés, en francés, han sido destacados, digamos, como un libro que efectivamente no es que sea tan bueno, digamos, aunque tuvimos también grandes comentaristas en esa época, pero efectivamente en el debate académico no hay mucha gente, no hay mucha investigación que en el ámbito por lo menos de habla hispana haya tratado de encarar estos temas sin los mitos de, bueno, que los vamos a tematizarlos también, del optimismo o del pesimismo. Es demasiada a veces demasiada la perspectiva utópica que se deja traducir en estos estudios o demasiada la distancia que para prevenir esa perspectiva utópica tratan de tomar los que son más pesimistas. Entonces, la idea nuestra siempre ha sido ver qué es lo que realmente hay dentro de nuestras limitaciones. Bueno, como se ha anunciado acá, este estudio en particular que estamos presentando hoy día trata de la acción colectiva. Esto es cómo las redes juegan un rol en el paso de una iniciativa
que se puede llamar un movimiento social, cuando el movimiento social llega a ser algo plenamente, digamos, desarrollado o que empieza a tener efectivamente un seguimiento, digamos, una adhesión, una lealtad en un espacio público. Esto es lo que denominamos en ciencias sociales la acción colectiva, digamos. ¿Cuándo se produce la acción colectiva? Cuando una iniciativa de unas pocas personas a veces puede entonces convocar a muchas otras personas. Entonces, la particularidad de los medios sociales es que los medios sociales efectivamente muchas veces no logran pasar las iniciativas que se dan ahí a un movimiento que efectivamente tenga una visibilidad o un impacto o siquiera una notoriedad, digamos, en el ámbito público. Hay, sin embargo, esos son los grandes ejemplos que nutren el imaginario de Internet, casos donde efectivamente logran cosas, la primavera árabe, Occupy, en fin. Entonces, el asunto es tratar de entender cómo se produce esta interrelación, cómo se va generando en la realidad esta dinámica en la cual una iniciativa va logrando adhesión, va logrando visibilidad, va cobrando un significado social, más allá de lo que significa para sus iniciadores. O sea, esta idea de cómo este círculo entre los tweets y streets, como plantea el título de un libro que también trata de temas similares, cómo se produce esta relación. Entonces, cómo, en otros términos sociológicos, por ejemplo, podríamos decir cómo se interrelacionan los vínculos débiles que se dan en los medios de la Internet o las redes sociales con los vínculos fuertes que se producen en las calles, por ejemplo, en las protestas, en las votaciones, en las campañas políticas o en las campañas por determinadas causas sociales. Entonces, la idea es cómo se produce a través de lo que se hace en la red, cómo se producen las protestas y cómo lo que se produce en la red es a la vez condicionado y producido por las interacciones sociales. Esa es la idea que está atrás de o que persigue, digamos, tratar de elucidar este paper. Bueno, acá, para ser así honesto, es muy... el objetivo declarado es muy pretencioso, es decir, cómo entender cómo se produce la acción colectiva en medios sociales. La verdad, si uno ve ya directamente lo que nosotros realmente hicimos, nosotros hicimos una exploración. Ya vamos a explicar, digamos, con qué se relacionan estas limitaciones. Fue una exploración porque en el fondo hicimos una investigación cualitativa respecto de 11 iniciativas seleccionadas que se tradujo en un conjunto de entrevistas a informantes clave de esas organizaciones. Entonces, efectivamente, para entender cabalmente cómo se produce la acción colectiva, hay que hacer mucho más que eso. Mucho más que eso, hay que generar una serie de instrumentos complejos muy variados. Nosotros lo que hicimos es, bueno, tratar de focalizarnos en estas organizaciones, como les dije, 11 organizaciones, que eran organizaciones que habían desarrollado activismo digital, que tuvieran algún grado de estabilidad, es decir, permanencia, no fueran episodios, digamos, de estos flash mob a veces que se producen o reacciones un tanto espontáneas que se producen en este ámbito de los medios sociales o redes sociales. Entonces decidimos focalizar a organizaciones que tuvieran iniciativas de mayor aliento, luego que desarrollaran también un activismo offline, es decir, que la vida por otros canales, digamos, para no decir la vida real, porque la virtualidad también es real, por otros canales, por otras formas de relación social también hacían activismo y ellos entendían la red o los medios sociales como parte de un conjunto de comunicaciones que van más allá de los, digamos, Facebook o los likes o el following en Twitter. Fue una observación cualitativa. Hay otros estudios cuantitativos que se han hecho en Chile. Nosotros optamos por hacer una investigación cualitativa en este caso. Son entrevistas, como les dije, hay 11 organizaciones que fueron seleccionadas y en el marco temático de esas organizaciones trataron de cubrir movimientos sociales que tuvieran una visibilidad, que hubieran cobrado importancia o significado en este último ciclo de protestas que ya viene desde 2010, digamos, 2011 hasta la fecha. Entonces, que abarcaron temas como, bueno, obviamente movimiento estudiantil, educación, pero también el medio ambiente, temas relacionados con la igualdad de género, los derechos indígenas también, derechos laborales, el uso de la bicicleta, el tema de las drogas, en fin, la profundización de la democracia. Entonces, esos fueron los marcos temáticos en que se desenvuelven estas organizaciones.
bueno, por una cosa de cómo nosotros desarrollamos la investigación, preferimos dejar en el anonimato quiénes fueron, pero bueno, probablemente hay muchos de ustedes acá, yo los veo, de los que entrevistamos, no se saben, se sentirán aludidos a lo mejor, pero tratamos de cubrir entonces este espectro de algunos de los grandes temas que se han estado ventilando en estas discusiones sociopolíticas de los últimos 3 años. Y fue bueno algo que nosotros hicimos, esta entrevista y el análisis entre los meses de mayo y junio de este año. Bueno, aquí iba yo con esto de los límites de este estudio. Efectivamente, a veces en Chile se muestra una tendencia a tratar de estudiar la relación entre activismo digital y acción colectiva de manera muy restringida con ciertos métodos. Por ejemplo, ciertas mediciones de análisis cuantitativo de la actividad que se hace en línea, o sea, cuántos tweets, cuál es la frecuencia, o quizá a veces la red que se hizo allí. Eso, digamos, no hay que desmerecerlo, es muy valioso, digamos, pero cuando uno ve lo que se hace en otro ámbito, uno tiene que darse cuenta, digamos, que eso es un primer paso, uno de los pasos, y que la idea es tener una pluralidad de métodos que todos puedan conjugarse para tratar de entender cómo se produce la acción colectiva. O sea, por ejemplo, en el caso de Occupy, que es un muy buen ejemplo de esta pluralidad metodológica. O sea, tenemos, por supuesto, el análisis de la actividad web, digamos, los twitters, también de Facebook, etcétera. Eso existe y está muy bien documentado. Pero también Occupy generó una unidad de investigación, o sea, Occupy Research, que hizo una encuesta, que es la General Demographic and Participation Survey, y que permitió indagar más profundamente otras cosas, como por ejemplo, ¿qué hay detrás de los likes? La gente, ¿qué influencia tiene en eso el comportamiento de la gente? ¿Cómo se relaciona el tema de la afiliación política, la intención de voto, con la adhesión a Occupy, etcétera? Y por supuesto una multitud de estudios cualitativos acerca de las culturas que se desarrollaron, análisis etnográfico, en fin, o sea, hay una pluralidad metodológica destinada a elucidar cómo se produce la acción colectiva. Entonces, efectivamente, no es algo que nosotros seamos capaces de cubrir con este estudio, pero nosotros estamos conscientes de que lo que hay que hacer, digamos, es algo mucho más complejo. Bueno, el eco. ¿Qué marco teórico usamos? Aquí nosotros quisimos usar un marco teórico que nos permitiera, digamos, generar un grado de ruido, de polémica, en el sentido de tratar de innovar un poco los marcos teóricos que se han usado. Si nos proponíamos analizar la acción colectiva, quisimos usar un marco que se hiciera cargo de las representaciones que tienen estos sujetos que pasan desde las iniciativas privadas a los movimientos públicos. Ahora, esto en continuidad con el primer paper, donde en el primer paper nosotros escogimos un marco, digamos, de alcance medio, teóricamente, de la teoría de Charles Tilly sobre movimientos sociales, que usa esta idea de los repertorios de conflicto, de contenciosidad, o mal traducido como repertorios de contención. Entonces, la idea es que hay repertorios de contención digitales, que hay una nueva época, entonces, del activismo, en el sentido que habría repertorios digitales, no una idea nuestra, una idea, digamos, que se desarrolla en autoras norteamericanas a partir de la teoría de movimientos sociales de Tilly, pero que para nosotros nos pareció bien adecuado para tratar precisamente de ver qué es lo que realmente se está haciendo. Eso es lo que hicimos en el primer paper de activismo digital en Chile. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer es, en continuidad de eso, ver cuál es la importancia de las representaciones que tienen los mismos sujetos que hacen el activismo digital sobre este activismo, en la eficacia de este activismo, o en las perspectivas de eficacia que ellos ven, cómo de alguna manera condicionan su acción por las representaciones de lo que ellos mismos son y de lo que pueden hacer. Entonces, aquí el marco que nos pareció más adecuado es precisamente la teoría que deriva o que es parte de la sociología de las convenciones, de donde ahí Boltanski, Laurent Thévenot son los grandes autores, digamos, para sociólogos, esta discusión teórica. Pero lo que nos ofrece esta teoría es precisamente entender que para la acción colectiva existen lo que se llaman regímenes. Los regímenes de justificación. Estos regímenes de justificación permiten efectivamente a los actores presentarse como dignos y legítimos en el espacio público y hacen, en las palabras del mismo Boltanski, pasar desde lo que es una queja privada a una denuncia pública. Esto es, hacen público, construyen el carácter público de una demanda.
le dan esa sustancia social que hace que desde una actividad privada pase a algo que tenga una visibilidad, un arraigo, un seguimiento público. Esto se hace a través de lo que llama Boltanski principios de equivalencia, esto es, principios de justificación moral, donde no hay un cuerpo sistemático y único de principios, sino que hay una pluralidad. Y Boltanski trata de estructurar esa pluralidad de regímenes de justificación en lo que él va a llamar, en un libro que escribió con TVNOT, que se llama De la justificación precisamente, él trata de estructurar grandes tipologías acerca de esta pluralidad de regímenes de justificación en lo que él va a llamar las ciudades. Entonces, hay un conjunto de ciudades diversas que corresponden a diversas formas de justificación. Nosotros quisimos tomar dos para entender cómo podía o cómo se justifica la acción colectiva para precisamente pasar desde lo privado a lo colectivo o público en las redes sociales. Que precisamente este debate entre la ciudad industrial, que discute en torno a la eficacia, y la ciudad cívica, que discute en torno más bien a la legitimidad, al contrato social como la base de que algo tenga apoyo, digamos, legitimidad pública. Entonces, la idea era entender cómo jugaban, cómo se tensionaban en las representaciones, los discursos y en las prácticas de los activistas en Chile esos dos principios de legitimidad para entender cómo podían generar un movimiento que se presentara a sí mismo y a los demás como legítimo en términos públicos. Entonces, acá básicamente lo que nos llamó la atención era, dentro, y eso lo vamos a discutir de inmediato, era la gran prevalencia y, digamos, importancia en general que le otorgan los sujetos del activismo, los agentes, al tema de la brecha digital. De una manera que, y esto entendido en otro contexto, nos parecía un tanto sorprendente. No sorprendente si uno lo mira, si uno está inmerso en el mismo marco de significado, porque a veces parece como obvio, pero cuando uno se sale, que es lo que hicimos con Pablo en otro estudio, que no está publicado, pero que lo hicimos también, que es acerca de los activismos en el entorno internacional, uno ahí se le produce una contradicción en el sentido de que podría esperarse, de acuerdo al activismo que se desarrolla en otras partes, con recursos tan escasos como lo que hay en Chile, podría uno tener expectativas de un mayor compromiso, un mayor desarrollo tecnológico, una mayor innovatividad en las prácticas del activismo digital, como el que se da en Chile, considerando, digamos, los índices que tenemos de uso de Internet, de uso de computación, etcétera. Entonces, eso es lo que nos llamó la atención y queríamos reflejarlo en esta tensión entre, por una parte, la creencia en las redes sociales como un elemento democratizador y, por otra parte, la limitación que supone o que se representa, que supone por esta agencia digital, en el caso de la brecha digital. Entonces, bueno, esto significa que tomar dos elementos que han sido parte de la visión teórica de cómo funcionan los movimientos sociales en Internet, que son el ciberoptimismo y el ciberpesimismo, que son visiones que acompañan al Internet desde que nació el Internet y desde que se empezó a usar públicamente, de gente que creía, bueno, que con la Internet íbamos a llegar a un nuevo tipo de sociedad, como los japoneses la inventaron en los 70, la sociedad de la información, este invento que los japoneses nos regalaron, o bien quienes decían que no, que iba a ser más de lo mismo. En el fondo iba a ser una forma donde se iban a expresar las mismas relaciones de hegemonía y dominación que se expresan en otros entornos sociales. Entonces, en esa polaridad, que son visiones teóricas que han sostenido grandes autores que han marcado el significado cultural de Internet y de los medios sociales en particular, nosotros quisimos atrevernos a hacer el paso de tomar eso, que es parte de la teoría, y ponerlo más que en la teoría en el objeto. O sea, lo que en sociología sería desplazar una visión de segundo orden al primer orden. Es decir, entender que la teoría funciona como un marco de justificación, en este caso, para los mismos agentes del activismo digital para condicionar u orientar su estrategia. Y por lo tanto para expandirse o autolimitarse dependiendo de las posibilidades que tengan, o cómo ellos ven las posibilidades que tienen. Esa, digamos, fue nuestra apuesta en este caso. Entonces, bueno, pasando a los resultados ya, ¿qué es lo que nosotros obtuvimos? Primero, entender las prácticas que nosotros pudimos, digamos, perfilar en este estudio. Respecto a los recursos, vimos que efectivamente las organizaciones estudiadas se sienten con diversos niveles de carencia de recursos. Sobre todo los recursos inciden, o la falta de recursos, en que
las organizaciones se pueden sentir falta del recurso humano, que es el más valorado. O sea, nosotros necesitamos recursos financieros, pero para pagar recursos humanos especializados que tengan la experticia y la capacidad para saber usar las herramientas multimedia, saber usar la Internet para fines políticos, saber, digamos, hacer el feedback que supone las redes sociales, en fin. Necesitamos especialistas o recursos especializados o entrenados en esto. Entonces, los recursos financieros inciden básicamente en eso, en capacidad humana, que eso es lo que se percibe como en diversos niveles de carencia. O sea, lo que cuando siempre falta algo, pero lo que falta son más bien capacidades humanas de desarrollo, de entrenamiento. En cuanto a la estrategia, bueno, aquí distinguimos, o se podía distinguir en la observación para nosotros, entre organizaciones que tuvieran acceso a mayores recursos, a mayor experticia, y quienes no tenían ese nivel de acceso. Entonces, en cuanto a la estrategia, uno puede ver que quienes tenían más recursos desarrollaron esas estrategias con un nivel de planificación, que podían entonces establecer un ciclo, distribuir las acciones en el tiempo, establecer una jerarquía de las distintas actividades y esperar que una iniciativa entonces pudiera pasar por diversas etapas hasta tratar de convertirse en un movimiento, digamos, de mayor adhesión. En cambio, digamos, iniciativas con recursos más modestos hacían más bien una estrategia, una no estrategia de ensayo y error. Entonces iban probando cosas, aprendiendo, y en la medida que iban aprendiendo, probando cosas, iban desarrollando otras actividades. Sin embargo, hay algo que es común a todo tipo de iniciativas, que es la conciencia de la temporalidad de Internet. Esto es que Internet tiene una temporalidad y dentro de ello una vertiginosidad, es decir, una situación de contingencia bastante dinámica, respecto a la cual hay que estar en condiciones de responder. Las organizaciones de mayores recursos podían constituir equipos para ver la contingencia, para monitorearla, y otros tenían que responder sobre la marcha, por decirlo así. Pero siempre hay que tener la capacidad para responder a la coyuntura de Internet, que es algo que no se puede planificar del todo, y que requiere, digamos, habilidad para responder a esa coyuntura en el momento preciso. Respecto de las tácticas, una cosa que en las iniciativas que nosotros vimos en profundidad ahora, estas 11 organizaciones, y a diferencia de nuestro estudio, nuestro primer estudio, vimos que el material audiovisual sí existe mucha conciencia de la importancia que tiene. Esto es que la imagen, más que 1000 palabras, es la que genera o tiene la capacidad para convocar y tiene mayor facilidad de comprensión, en fin, eso está muy reconocido, está muy asumido en las iniciativas que nosotros vimos. Luego, bueno, la necesidad también de que se requiere gente que tenga conexión con los medios, que sepa trabajar con los medios, no solo con los medios digitales, también con todo tipo de medios. La idea de que en las redes sociales, los medios sociales, se necesita generar una capacidad, una respuesta rápida, sobre todo para el feedback o para desarrollar el feedback que dan los usuarios con que uno está dialogando, digamos. Se requiere eso, digamos, como una habilidad que es indispensable. En cuanto a las herramientas, bueno, es un panorama que les parecerá a ustedes, digamos, sabido, que en definitiva en Chile se usan básicamente las redes sociales generales, Twitter y Facebook. En fin, para nosotros ha habido diversos estudios que han medido esto también. Lo que nosotros encontramos en nuestro estudio es que estas organizaciones seleccionadas usan más el Twitter, pese a que lo consideran elitista. Nos pareció, digamos, bastante interesante esa visión. O sea, se usa más Twitter que Facebook, pero a Twitter se le considera más elitista y por lo tanto limitado a un sector. Sin embargo, se considera que ese sector de alguna manera es más importante para los objetivos de esta iniciativa. Bueno, y un elemento común, también bastante común, que está asumido, digamos, como una casi regla estándar, es que hay que transmitir emociones o ánimos positivos en el activismo digital. O sea, la verdad, uno podría discutir si esto es necesariamente así, pero efectivamente es lo que creen en las iniciativas que nosotros estudiamos. En cuanto a los discursos, en cuanto a las estrategias discursivas, bueno, básicamente aquí está la controversia o la tensión que nos llamó nuestra atención, que es
por una parte, hay una expandida y profunda creencia en el poder democratizador de las redes sociales. Nosotros ahí, estos son, digamos, los grandes términos que nosotros pudimos ver que pueden funcionar como categoría de esta visión. La idea que es un espacio abierto, que permite una comunicación con las bases, por supuesto que permite visibilidad, que salta los medios tradicionales, en fin. Eso, digamos, que sintoniza completamente con esta idea de que Internet genera un nuevo espacio público, genera una nueva dimensión de la democracia, por una parte, y por la otra, que es lo que nos llamó la atención, es la aparente contradicción con esta otra visión de que no es tanto lo que se puede hacer con las redes sociales, tiene un límite en la visión que tienen los mismos actores del activismo, que está marcado por la brecha digital. O sea, la mayor parte de las entrevistas, digamos, los datos que nosotros pudimos recoger, nos decían que todo esto está bien, o sea, Internet profundiza la democracia, pero hay una brecha digital que es insalvable y que determina lo que se puede hacer, y si uno trata de hacer algo más que eso, digamos, está prácticamente no condenado, pero es probable que tenga problemas o su iniciativa no tenga éxito. Entonces, en esto ahí vemos precisamente esta tensión entre un principio de justificación cívica, pública de la democracia, y luego esta idea de la eficacia, muy introducida en estos significados que le dan los actores, los agentes del activismo digital en Chile. Bueno, Pablo, va a continuar. Bueno, después de esta gran explicación de los resultados, entendemos como principales conclusiones de nuestro estudio que estos marcos de justificación de los que hablaba Salvador determinan posibilidades para los actores de estas organizaciones que finalmente son las que van a explicar de cierta manera, que es lo que nosotros apostamos aquí, las razones con las que se relacionan con los medios sociales. Nuestra principal hipótesis para poder explicar este activismo de ventana que viene de la primera investigación de Salvador es la posibilidad de la autorrestricción en la inclusión de repertorios de mayor complejidad por parte de las mismas organizaciones, entendiendo que si Internet está entendido en la brecha digital y las posibilidades son acotadas, es mejor no hacer algo que pueda ser más complejo, algo que pueda tener algún nivel de efectividad mayor. Ahora, hay que entender qué significa efectividad para ellos y cómo eso se comprende una vez hecho en carne en las redes sociales. También pudimos revisar que hay un bajo nivel de complejidad tecnológica dentro de la estrategia. Las estrategias por lo general tienen que ver con acciones comunicativas, con acciones de desarrollo en redes sociales, pero no en creación de aparatos tecnológicos o nuevas innovaciones en términos de activismo. Y que, claro, la efectividad que tengan las estrategias están relacionadas con un proceso de copia o de trabajo de lo que funciona en Chile. ¿Qué es lo que funciona en Chile? Se hace y se sigue funcionando con ello. Salvador les comentó un poco sobre el trabajo que había realizado antes con Patricio y creemos que es importante traer eso de vuelta para contextualizar un poco más estos resultados y entender cuál es la diferencia en Chile entre el activismo de ventana y el resto del activismo que podemos encontrar a nivel internacional. Los principales resultados de la investigación de Salvador y Patricio Velasco tienen que ver con que la representación de los contenidos dentro de estas organizaciones las estrategias tienen que ver con la principal representación de los contenidos de imágenes. No se busca traspasar la web o llegar a un ámbito profundo dentro de las estrategias, sino mantener ahí. De las 20 organizaciones que analizaron con Patricio, una iniciativa de activismo que es Sin Educación podía ser calificada como algo fuera de este tipo de ventana, con algo más complejo y con un poco de relación con la comunidad. En la investigación de iniciativas globales que realizamos con Salvador, pudimos revisar que a nivel mundial las estrategias de relación con las redes sociales y con el activismo y la acción colectiva pueden ser un poco más complejas, son mucho más desarrolladas y no necesariamente están determinadas por temas como la brecha digital de países que tienen una brecha digital mucho más compleja que la nuestra y
voy ahora a presentarles dos ejemplos de la investigación que realizamos para poder entender un poco cómo se relaciona este activismo ventana chileno con activismos más complejos en países con niveles de desarrollo un poco menores en términos de la profundidad del Internet. El primero de ellos es India Against Corruption. Esta investigación, este movimiento tiene sus orígenes en un proceso de demanda por transparencia política en India. Lo que pasa en India es que los políticos no están siendo revisados en sus actos de corrupción y la sociedad civil demanda que los políticos pasen una ley para que ellos mismos se autofiscalicen. Los políticos no quieren pasar esa ley porque no quieren fiscalizar los actos de corrupción. Y el proceso de demanda por transparencia tiene una complejidad de actores y de recursos súper interesante. Está el caso del activismo personal en la persona de Ana Sare, que es quien que hace huelga de hambre en este sentido. Y esa huelga de hambre es promocionada a nivel de redes sociales ampliamente, genera hashtags, genera grupos en Facebook, genera adhesión a nivel nacional. Después de esa adhesión se traspasa a protestas, se traspasa a aplicaciones tecnológicas como la que les presentamos ahí, que es I Pay the Bribe, que lo que busca es geolocalizar y entender cuánto paga cada persona en India por el soborno. Entonces, como ven ahí arriba, se logra el precio de mercado de la corrupción, promediando cuánto paga cada uno por hacer el soborno a la policía o a los políticos. Como dato, hay algunos analistas de la India que estiman que un total de apoyo online de 1,5 millones de personas se generó a través de esto. Y bueno, las huelgas de Azare tuvieron un impacto nacional y pudieron romper el cerco mediático que había en términos de la demanda. El otro ejemplo que traemos a colación tiene que ver con Idle No More. Es un movimiento que se realizó principalmente en Canadá, que tiene que ver con demandas indígenas por problemas de tierra, por problemas de agua y temas que nosotros conocemos bastante aquí. Y una organización de la sociedad civil busca promover los derechos indígenas y ir en contra de una ley que iba nuevamente en contra de los derechos. Hay una gran de las movilizaciones en espacios cerrados, en teachings, y la viralización de este proceso. Hay una gran demanda, por una parte, por detener la ley, y eso se genera recursos audiovisuales como el que presentamos acá, que van desde las redes sociales. No es una creación desde el mismo movimiento, sino que desde las redes sociales empiezan a crear nuevas cosas que van aportando al movimiento y hay un proceso de apropiación desde el movimiento. Hay una gran interacción con el sistema de medios tradicional y alta relación con el espacio digital y el físico. Las protestas se van al mundo virtual y el mundo virtual se relaciona con las protestas de una manera súper interesante. Y genera que el movimiento haya sido conocido al menos por 2/3 de la población en Canadá. Ahora, la penetración de Internet no es muy grande, o no es del 100% al menos. Hay una brecha digital. En el caso canadiense, el movimiento social no tiene grandes recursos como para poder tener la mejor aplicación o ser la nueva papita en términos de la relación con los medios sociales, pero generan herramientas que les ayudan a trabajar con la sociedad civil y a generar un poco de acción colectiva en relación a sus demandas y profundizar las demandas que están haciendo a la hora de llegar a las élites, que son las que finalmente deciden. Esto si bien es una de las posibilidades para poder entender este activismo de ventana en Chile, sí o sí deja un montón de preguntas sin responder que probablemente van a ser tomadas por algunos de los comentaristas en un rato más. Una de ellas es, ¿cuándo es efectivo el activismo digital en términos de promover la acción colectiva? Que es la pregunta fundamental. ¿Y cómo se relacionan las organizaciones con esta pregunta? ¿Cómo utilizan las redes sociales para llegar y cumplir sus objetivos en términos de efectividad y de relación con la acción colectiva? En términos práctico-académicos, es interesante también entender qué tan desarrollada está la investigación en profundidad y la medición exacta de las campañas de activismo de estas ONG.
no están al nivel de las campañas, de la medición de campañas de marketing, por ejemplo, pero algún tipo de métrica deberían desarrollar para poder entender mejor cuándo tienen éxito en relación a sus objetivos. ¿Cuánto de verdad impacta en Chile el activismo digital a la hora de conseguir algún tipo de objetivo por las organizaciones? ¿Cuál es el significado de la interacción digital? Los likes, los retweets en términos de compromiso. O sea, ¿cuándo esta relación digital se convierte realmente en acción colectiva o en una relación más profunda con la organización? ¿Cuál es la relación entre el canal y la efectividad de posicionamiento de las demandas? ¿Cuándo es mejor utilizar estratégicamente un canal u otro? ¿Cuándo cambian los medios sociales las opiniones de las personas? Efectivamente, ¿hay algún tipo de relación compleja entre el computador, el internet, con las opiniones políticas de las personas en Chile? ¿Cuáles son los usos y consumos de la tecnología por parte de los chilenos y su impacto en la vida cotidiana? Y finalmente, ¿cuál es la extensión de las prácticas y estrategias estudiadas de las organizaciones en términos nacionales? O sea, un proceso de cuantificación del desarrollo de estas estrategias sería súper interesante para poder hacer algún tipo de política pública. Porque finalmente un proceso de democratización de habilidades finalmente va a significar un proceso democratizador en general. Mientras más organizaciones tengan las posibilidades de desarrollar un proceso estratégico o efectivo de la mediación entre los medios sociales y las estrategias colectivas, o de acción colectiva, una mayor profundización de la democracia finalmente. Eso es. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Pablo, por esta breve introducción al paper. Por cierto, como dijimos en varias oportunidades, los dejamos invitados en el quintopoder.cl. Van a poder descargar el paper y leerlo en profundidad y eventualmente también contactarse con los autores para poder responder. Dejo ahora y le pido, si pueden por favor bajar, y le pido a Patricia, a Arturo y a Sebastián, si pueden subir para los comentarios. Voy a cambiar. Bueno, vamos a partir ahora la parte final del evento, donde los tres comentaristas que pudieron revisar y analizar y compartir a través del ebook sus comentarios van a, brevemente, cada uno va a tener 10 minutos para poder compartir con ustedes sus principales conclusiones, para dejar un espacio para que después podamos, el público asistente o eventualmente incluso entre autores y comentaristas pueda haber un diálogo. No sé si parte Patricia. Primero que nada, dar también las gracias a ustedes, a la Fundación, y a Salvador y a Pablo por habernos permitido comentar el estudio, que por cierto venimos siguiendo desde la primera etapa. Como decían ustedes al principio, una de las principales cosas que a uno le da gusto es ver que esto se transforma en un tema también para la academia, donde volvemos, ¿cierto?, a hablar de lo que significa estas relaciones, estas nuevas relaciones entre ciudadanía y estas nuevas tecnologías, como bien también lo decía Mariolía en la presentación. Básicamente lo que quiero de alguna manera resumir en este comentario, primero es decir que del estudio de Salvador y Pablo lo que nos vuelve a surgir con mucha fuerza, ¿cierto?, es esta idea de que efectivamente cuánto nos falta por entender cuál ha sido la historia de los movimientos sociales, de los movimientos ciudadanos, de lo que ha sido la historia de la sociedad civil chilena hacia atrás. ¿Cierto? A veces tendemos a pensar de que son los movimientos estudiantiles, ciertos movimientos socioambientales, ciertos conflictos ¿cierto?, que tenemos para atrás, los que marcan este inicio y que estamos como en esta época de resurgimiento, como tú bien decías, de esta idea de participar ciudadanamente, de hacer valer las causas, las demandas, de entender que también se puede hacer incidencia desde la ciudadanía. Y ahí me parece que también una deuda para atrás de construir esa historia, es decir, cómo también nuestros movimientos sociales anteriores construían también sus propios medios de comunicación y construían sus propias estrategias. Cuando estamos hoy día hablando del mismo término, medios sociales, ¿cierto? La palabra viene más bien de social media. Social media más bien refiere a un uso, ¿cierto?, que está asociado a la web 2.0 y a la aparición, ¿cierto?, de aplicaciones como los blogs, las redes sociales en internet, etcétera,
que en la medida en que se hacen masivos y alcanzables para una buena cantidad de personas, ¿cierto?, nos permitan tener esta idea de que efectivamente podemos generar contenido. En el comentario yo hago referencia a un estudio que me tocó hacer quizás hace ya 10 años atrás, que ahí pongo la diferencia, ¿cierto?, un poco en qué significaba, ¿cierto?, hace 10 años atrás, cuando no habían blogs, cuando no habían redes sociales en Internet, hacerse esta misma pregunta. Es decir, cómo las ONGs en ese momento, las organizaciones de sociedad civil en Chile estaban apropiándose o no de Internet. Fue una investigación también muy parecida a la de Salvador exploratoria, además muy marcada por una iniciativa que también ocurrió en un momento muy particular en Chile, cuando se lanza la iniciativa de armar un diario de la sociedad civil, un diario que existió entre el 2000 y el 2002, antes de que hubieran blogs, antes de que hubieran redes sociales, que fue articulada desde la Fundación IDEA, y que por supuesto también hizo un tremendo esfuerzo por invitar a las ONG chilenas, a las organizaciones chilenas a publicar. Y eso, por supuesto, en la investigación da cuenta de cómo en ese momento las organizaciones sociales, las ONGs tradicionales, también lo que podemos de alguna manera conversar, que son estas nuevas organizaciones, ¿cierto?, estos nuevos colectivos que se van articulando en Chile. Se hace la pregunta, bueno, tenemos este espacio, este diario en Internet, ¿cómo lo usamos? La investigación que nos mostró que efectivamente para muchas digamos, de estos grupos, la pregunta primera era por la comunicación. O sea, ¿cuál es el sentido de comunicar, cierto? Muchas veces organizaciones o grupos donde en sus equipos de trabajo no había un periodista, no había nadie que fuera capaz, como decía Salvador, de generar información, no había una claridad de que finalmente qué tipo de campañas vamos a desarrollar, etcétera. Entonces creo que lo más valioso que tiene esta investigación es que nos vuelve a mostrar 10 años después que la pregunta sigue siendo, cuando hablamos de incidencia y hablamos de acción colectiva, por la comunicación y por el rol de la comunicación en la sociedad civil. En una sociedad civil donde ya hoy día no hay solamente ONGs, las ONGs tradicionales, sino que están emergiendo estas nuevas formas de articulación. A veces asumen el rol de acción colectiva, a veces asumen el rol de un grupo en Facebook, a veces asumen el rol de un hashtag en Twitter, etcétera. Entonces, ¿cómo recogemos esa necesaria, cierto, como decía Salvador, taxonomía? ¿Cómo las clasificamos? ¿Cómo las tratamos? ¿Podemos tratar igual a una asociación chilena de ONGs, por ejemplo, que a un Greenpeace? Estoy viendo allá a Francia, estoy viendo a Matías, que quizás también han tenido sus propios derroteros, sus propios caminos de entender, bueno, cuál es el rol que asume la comunicación, cómo entendemos el uso estratégico de Internet, versus, por ejemplo, lo que va a significar el crear un grupo en Facebook para montar mi causa, como decían ustedes en esa presentación. Yo creo que ahí hay un tema que efectivamente estamos empezando a tener además muchas posibilidades de reconstruir. Hablar también de la comunicación o traer el centro de la comunicación me parece que también es relevante en el sentido de entender de que cuando hablamos de activismo, sobre todo en estos tiempos, hablamos de un activismo que por supuesto es un acto político y donde ese acto político se nos transforma en un acto comunicacional. Entonces, también entender cuál es la dimensión que tenemos para entender, el desafío que tenemos para entender las acciones de activismo y lo que vamos a entender por activismo, tal como ustedes lo definieron, ¿cierto?, que encuentran en esta categoría del activismo de ventana, versus a todo el resto, ¿cierto?, que sabemos que está asociado finalmente a los procesos de hacer incidencia. Creo que volver a poner la comunicación al centro nos permite entender cómo en los casos seleccionados por ustedes, ¿cierto?, está muy clara, además de esta diferencia que ustedes encontraron de las brechas digitales, es decir, de sentir que teníamos los recursos, tenemos las condiciones, tenemos las competencias comunicacionales o digitales para poder hacer uso de estas aplicaciones, etcétera, sino que también preguntarnos por finalmente qué queremos lograr con ese activismo. Y eso significa preguntarse por el valor de la incidencia. ¿Y cómo hacemos hoy día incidencia en Chile? ¿Dónde se hace? ¿Se hace finalmente solamente en la incidencia que tenemos con nuestros propios grupos de referencia? Finalmente la incidencia se hace en el Parlamento, en el Congreso. Muchas de estas organizaciones, por cierto, tienen equipos y hacen todo un esfuerzo por tener a sus grupos de trabajo instalados literalmente en Valparaíso, donde hay que estar trabajando con los comités, ¿cierto?, de los asesores, de los parlamentarios, etcétera, estar pendientes de las comisiones, de las sesiones, es decir, también nos devuelve la mirada acerca de cómo se hace finalmente, cuáles son las posibilidades de hacer esta incidencia en un contexto como el chileno.
Y en ese sentido me parece que los puntos más importantes que entrega la investigación es entender también que hay una tremenda devuelta que hacer a estas mismas organizaciones, ¿cierto? A los mismos grupos, a la misma ONG. Es decir, hay un trabajo pendiente que tenemos que hacer en cómo fortalecemos desde estas investigaciones, desde la academia, hacia el mundo de la sociedad civil. La investigación muestra claramente, ¿cierto?, por ejemplo, cuál es la diferencia entre aquellas organizaciones y entre aquellas causas, entre aquellas acciones que tienen grupos de trabajo más complejos, más ricos, como decían ustedes, donde las cosas están más planificadas, etcétera. Eso significa que hay profesionales detrás, eso significa que hay periodistas o programadores, o gente que está desarrollando aplicaciones también, como ustedes decían, que no tienen a lo mejor necesariamente que ver con Facebook o con Twitter, pero que sí ayudan a crear esas estrategias y esos procesos de trabajo, versus aquellas que en cambio nacen de la iniciativa personal o que nacen de la iniciativa de las ganas, digamos, de poner un tema, de visibilizar un tema. Yo creo que ahí hay un otro elemento también que me parece bastante importante destacar, y ahí asociarlo finalmente también a la idea, a otra conversación que hemos tenido acá dentro de un grupo de trabajo que estamos desarrollando temas de comunicación y ciudadanía, que es la pregunta acerca de también entender que todo este activismo digital no lo podemos entender si no lo entendemos como un activismo que finalmente toma multiplataformas. Es decir, que donde hemos visto más creatividad, por ejemplo, en el movimiento de los estudiantes, es precisamente ahí, que son capaces de mostrarnos que, como decía por ahí un cartel, yo lo menciono en el artículo, ya no basta con tuitear. Y los chicos, ¿cierto?, los estudiantes lo entendieron muy bien, y lo entendieron al punto de revivir el stencil, transformar las marchas como un flash mob, etc. Entonces creo que ahí hay elementos que también que nos dicen, bueno, ¿cómo entendemos que finalmente el activismo digital es una parte de muchas estrategias? Y donde hoy día, en un país como Chile, me parece a mí que es válido. O sea, entender que también todavía funciona un pasacalle, funciona el stencil, funcionan los murales, funciona el tuiteo, funciona el Facebook, dependiendo de tus contextos, dependiendo de tus causas, dependiendo de tus temas. Y finalmente cerrar con un detalle que no me parece menor, es también fijarnos cuántas veces estas causas que nacen del territorio, de demandas muy puntuales de las comunidades, no hacen también una devuelta a esas mismas comunidades para empoderarlas comunicacionalmente y también como activistas. Muchas veces vemos que son terceros que actúan en nombre de. Entonces también ahí como muchas veces, ¿cierto?, está esa deuda de devolver, de trabajar con las comunidades a las que supuestamente estamos defendiendo, aquellas que estamos exponiendo sus demandas, ¿cierto?, y hacer ese trabajo de empoderamiento también ciudadano de vuelta. Eso. Muchas gracias, Patricia. Pareces académica inglesa por la puntualidad en tu cierre. Dejamos ahora a Sebastián con sus 10 minutos. Gracias. 10 minutos. Yo no soy inglés, así que me cuesta más. Primero agradecer la oportunidad a Enzo y a la gente de la Fundación y de los distintos grupos que están involucrados en la organización del libro, y por supuesto a Salvador y a Pablo, de poder comentar, porque la verdad que como decía Salvador al principio, no somos muchos los que estamos investigando las redes sociales de una manera que vaya un poco más allá de lo que uno ve, ¿no es cierto?, en la prensa diaria sobre lo que yo llamo la moda de las redes sociales. Y la verdad que mientras escuchaba la presentación de Salvador y de Pablo, la verdad que me hubiera encantado tener la oportunidad de ahora escribir el comentario, porque como que se me ocurren aún más cosas de las que... Y una de esas tiene que ver con algo que comentó la Pati, y que lo voy a mencionar ahora porque la verdad que el resto de los puntos que quería tocar están en el artículo, y la verdad que es mejor leerlo que los vuelva a repetir. Pero uno de esos tiene que ver con la definición misma de lo que es activismo. Hoy día en la mañana, en la Facultad de Comunicaciones, donde trabajo yo en la Católica, presentábamos un estudio sobre una encuesta que hicimos a casi 2.500 adolescentes en varias regiones de Chile. Y uno de los temas que nos interesaba conocer tenía que ver con el consumo del periodismo, de las noticias, etcétera, pero era también los repertorios de participación que están haciendo los adolescentes, porque una población que nos parecía que, desde el punto de vista de la investigación empírica al menos, ha sido bastante dejada de lado. Se asume que los adolescentes son como, bueno, unos pequeños adultos. Entonces, bueno, y uno de los temas que más generó debate en el evento partió a las 9 de la mañana y supuestamente terminaba a las 10:30. Quedamos hasta las 11:30.
fue exactamente en tratar de entender qué es lo que era participación política y qué es lo que es activismo. Y ese es un tema que, de alguna forma, yo creo que el uso de las redes sociales y la tremenda riqueza que tienen las redes sociales, no solamente como unas herramientas o medios, como uno diría, de antecedentes a la participación, sino también como un espacio para ejercer, ¿no es cierto?, esta participación, la han hecho aún más compleja. Entonces, ahí hay un tema que la verdad es tratar de discutir, y yo creo que falta mucho todavía por profundizar qué es lo que es exactamente el activismo y qué es exactamente la participación política, ¿no es cierto? Antes de las redes sociales, incluso antes de los medios digitales, uno la tenía bastante más clara. Si uno hablaba de comunicación, de participación política convencional o tradicional, bueno, estaba todo lo que eran las actividades propias de la democracia representativa, ¿no es cierto? Participación en elecciones, en partidos, etcétera. Y estaba también la comunicación política no convencional, la participación política no convencional, que tenía que ver con todo lo que era protesta y acción colectiva, ¿no es cierto? Y estaban estos dos mundos que convivían, ¿no es cierto? Y uno podría hablar también de la participación cívica, esta idea de participar en los grupos intermedios, etcétera. Pero la verdad que estas diferencias que eran tan claras antes, ahora es mucho más complicado. Porque la misma persona, los mismos estudiantes, nosotros los adolescentes, pero también aquí queda en evidencia que los propios grupos, ¿no es cierto?, las propias organizaciones, pueden pasar fácilmente de la calle al tuit, del tuit a la calle, y empieza a haber una suerte de hasta qué punto el activismo y las posibilidades de que el ciudadano a pie participe de este activismo, hasta qué punto lo que están haciendo es participación directa en un movimiento o no es más bien también manifestación de una identidad colectiva. O sea, ¿qué es lo que hay detrás, por ejemplo, cuando los adolescentes dicen me gusta una causa? Hay gente que lo llama el slacktivism, ¿no es cierto? Esta idea como de flojera, mira, eso es re fácil, pero no es el activismo de verdad. Pero también uno puede decir de que cuando alguien dice me gusta, también está mostrando su identidad. Y así funcionan las redes sociales, ¿no es cierto? Esta idea de crear un perfil asociado a una persona que de alguna forma le está diciendo al mundo, este soy yo. Probablemente es un paso muy básico, pero quizás es el primero de un continuo, ¿no es cierto?, en activismo. Bueno, lo que quiero decir es que uno de los temas que también yo creo como queda pendiente, no solo por la investigación de Salvador, pero en realidad es más bien como una invitación a todos los que estamos metidos en este tema, es de que quizá ha llegado el momento de entrar a tallar de verdad en cuáles son los repertorios de participación y qué es lo que exactamente significa activismo y no activismo. Probablemente estamos en un momento en el cual el activismo es una suerte de comportamiento latente, que a veces es más evidente y otras veces no, pero las redes sociales lo que hacen, de alguna forma lo que yo creo que hacen, y que me queda, empiezo como a tener la confirmación con trabajos como el de Salvador y de Pablo, es la idea de que son la oportunidad permanente que está ahí disponible para ser el primer paso hacia un ciudadano mucho más participativo y más comprometido. Bueno, pero más allá de ese tema, quiero, en los minutos que me quedan, que Enzo me va a decir probablemente... 5:13. 5:13, muy bien. Entonces, cuando presentaba a Salvador y Pablo el trabajo, yo no podía sentir, y le comentaba a Arturo cuando estaba ahí sentado abajo, de que me sentía muy aludido en la presentación de Salvador, porque yo hice en mi comentario el grueso de mi comentario era discutir esta noción de que uno podría decir que la investigación y la literatura sobre activismo digital está centrado en estos dos polos, ¿no es cierto?, en ciberactivismo, en ciberoptimismo y en ciberpesimismo. Y por lo tanto en mi comentario yo discuto más bien, no, una crítica bastante injusta, porque no es que yo crea que Salvador y Pablo creen realmente que esas son la única forma de entender, ¿no es cierto?, los efectos que tienen los medios digitales en el activismo, pero porque yo mismo también en mis propios trabajos tiendo a usar, ¿no es cierto?, esa dicotomía como una manera fácil de poder resumir, mira, hay dos maneras de verlo. Pero sí yo creo que esa dicotomía que me parecía útil hasta hace un par de años, cada día a mí me parece que está demostrando ser más bien un elemento que confunde, más que clarifica las distintas visiones, ¿no es cierto?, que uno podría sacar al hacer un análisis, ¿no es cierto?, en terreno de cómo los medios digitales funcionan y tienen un rol en el activismo. Entonces, yo creo que ahí, si se entendió que era una crítica injusta, yo creo que quería aclarar acá, porque sentía de que Salvador me miraba acá a hablar de ciberactivismo y ciberpesimismo. Entonces, pero el tema más de fondo es que cuando uno usa dicotomías para tratar de definir un fenómeno, ¿por qué digo yo que a veces esto confunde más que clarifica? Es que es muy difícil a veces saber exactamente cuándo los medios digitales
están siendo un medio para avanzar la causa o un medio para detener la causa, cual sea la causa que tenga una organización en términos políticos. Ponía yo el ejemplo en mi comentario del movimiento Occupy Wall Street, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Uno podría decir de que ha sido muy exitoso ese movimiento porque de la nada, entre comillas, sin tener una organización central, sin tener los recursos necesarios, básicamente organizados a través de las redes sociales, se logró una acción colectiva. Se logró ocupar, ¿no es cierto?, un parque, se logró generar un movimiento, se logró generar, ¿no es cierto?, subsidiarias de esto en distintas ciudades del mundo. Y uno, para todo efecto, uno podría decir, ha sido un buen ejemplo de cómo las redes sociales pueden facilitar la coordinación de la acción colectiva. Pero por otra parte, si uno piensa cuál es la causa que hay detrás del movimiento Occupy Wall Street, que es la tremenda desigualdad, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, claramente ha sido un fracaso rotundo. No ha cambiado absolutamente nada las políticas económicas, no ha cambiado en nada la distribución del ingreso, no ha cambiado nada que surjan candidatos o bloques políticos alternativos al duopolio tradicional, que la palabra duopolio siempre como que a nosotros en Chile nos suena, ¿cierto? Bueno, entonces es un fracaso. Entonces, también depende del punto de vista, y ahí es donde yo, en fondo, gran parte de mi comentario me centro en eso. Pero, dado que está ahí el libro disponible para que lo descarguen y lo lean, no quiero abundar más en eso, sino centrarme en otras dos cosas que son tocadas de alguna forma un poco más brevemente en el artículo de Salvador, y que yo también en mi comentario lo hago más brevemente, pero me parece que son oportunidades interesantes para avanzar este tema. Uno de esos tiene que ver con el rol de la comunicación afectiva. Hay ahí un hallazgo, me parece, en el trabajo que comentamos, que es que está esta idea, no sabemos si efectiva o no, pero está la idea de que la emoción positiva, esta idea de que hay que ser buena onda en las redes, porque si no, tu mensaje no va a tener éxito en su difusión, de alguna forma, para uno que ha sido formado en el periodismo y que atenta totalmente contra uno que le enseña, porque uno normalmente tiene la sensación de que lo negativo es lo que llama la atención, ¿no es cierto? Cuando pasa algo bueno, eso no es noticia. ¿Qué es lo que hay en la comunicación en redes sociales que hace de que, de alguna forma, la comunicación afectiva en términos positivos, es decir, que transmite emociones de entusiasmo, ¿no es cierto?, de esperanza, de orgullo, etcétera, hace que los mensajes que usan, ¿no es cierto?, que están encuadrados en ese tipo de emociones, tengan más éxito de difusión que aquellos que son negativos. Yo creo que hay un tema ahí pendiente, que esto tiene que ver con teoría de la comunicación, tiene que ver con otro tipo de áreas que van mucho más allá del activismo digital, pero es un tema interesante, porque aquí tiene que ver con, de alguna forma, cambiar el paradigma histórico, al menos de la comunicación, de que lo negativo, lo malo es lo que llama la atención. Sobre todo cuando uno piensa, por ejemplo, de que movimientos de protesta, la misma palabra protesta, de alguna forma tiene una carga negativa, es manifestarse en contra de algo. Y sin embargo, el manifestarse en contra de algo, o de un estado de situación, o de un grupo, lo que fuere, tiene que estar, al menos en redes sociales, da la sensación, envuelto en un mensaje de positivo, de buena onda, y no quiero decirlo como en términos peyorativos, pero hay un tema ahí pendiente de la comunicación efectiva. Y termino con el último punto, que es que el tema de la brecha digital es un temazo que yo creo que muchas veces nosotros mismos como investigadores, por el entusiasmo que nos genera ver nuevas formas de acción colectiva y de ciudadanía ejercidas a través de los medios digitales, por querer demostrar de que los medios digitales realmente son importantes en términos políticos y sociales, a veces también nos olvidamos de ver el otro lado, ¿no es cierto?, del vaso, que es que por cada, ¿no es cierto?, movimiento organizado a través de Facebook, tenemos básicamente, si tomamos las cifras, por ejemplo, de cuánto es la cantidad de gente en Chile que tiene acceso a Internet, estamos hablando de que un 45 o más % de la población arriba de 15 años simplemente no es que no tiene acceso a redes sociales, es que simplemente no tiene acceso a las tecnologías digitales. Entonces, también hay un tema ahí de siempre, y eso me gustó mucho del artículo de Salvador y Pablo, de un balde de agua fría, de decir lo mucho que nos falta todavía, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de política pública, etcétera, de tratar de cerrar estas brechas que, como decía María Olivia al principio, es una manifestación más de las muchas brechas que hay, ¿no es cierto?, en este país. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Y ahora damos la palabra a Arturo para que en sus 10 minutos comparta sus principales conclusiones. Gracias. Bueno, también aprovecho a agradecer la invitación. Es bien
Es bien emocionante ser parte de proyectos de este tipo, donde hay varias universidades involucradas, donde hay investigación sobre Chile también. Y en ese sentido el esfuerzo de la Fundación y de Salvador y Pablo, y de Salvador con Patricio en el ejercicio anterior y en el proyecto anterior, están haciendo por entender lo que pasa en Chile y no tomar referentes que generalmente la prensa muchas veces ocupa como patrones o modelos a seguir o prácticas que tienen que operar como controles de calidad casi de cómo se hacen las cosas respecto tanto al activismo como al uso de tecnología, etc. Así que, al menos personalmente, me parece muy relevante este tipo de trabajo y feliz de participar comentándolo. Bueno, después de los comentarios anteriores no es mucho lo que tengo que decir y tampoco me interesaría alargarme tanto en el comentario que hice, pero sí me gustaría rescatar una pregunta que me surgió también después de la presentación, y también me hubiera encantado escribir el comentario después de esta presentación, que tiene que ver con qué hacer en términos, por decirlo así, de política pública, por un lado, y por otro, tanto de reflexión, de investigación académica, con la pregunta de qué pasa cuando la gente cree que participa o es activista cuando tuitea o cuando le pone me gusta a algo en Facebook. Y esa pregunta personalmente me parece fascinante porque comparto con Patricia y Sebastián con esta idea de que hay un montón de gente que se siente participando, independiente de que eso se traduzca en salir a la calle. Así como también hay un montón de gente que se siente muy crítica y escéptica respecto a lo que ocurre en lo que muchos llaman el micromundo de las redes sociales. Y ahí creo que hay un concepto que atenta un poco con este ideario respecto de Internet, de sus orígenes, con esta propuesta de que Internet es una cosa, un espacio donde todos tenemos la misma igualdad de oportunidades y donde todos podemos finalmente operar cooperativamente, etcétera, etcétera. Y que tiene que ver con la lucha por la visibilidad. Lo que estamos viendo hoy en día con todas estas causas y con todas las organizaciones que incluyeron ustedes en el estudio, que al leer el estudio uno fácilmente podía sacarle la foto y saber quién era quién respecto a la reflexión que hacían tanto de sus propias prácticas como de los mensajes que les interesaban comunicar. Ahí tenemos un grupo de gente que está luchando por atención. Y esa atención está, por un lado, centrada en este espacio que son los medios sociales online, donde se representan idearios, donde se circulan significados, donde se comparten imágenes, fotos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, generan una conexión con la masividad de los medios masivos. Uno no entiende estas causas, este activismo y estas demandas sin el eco que los medios masivos le pueden dar. Y esa lucha por la visibilidad no tiene mucho de cooperativismo y no tiene mucho de igualdad de oportunidades. O sea, es una pelea cotidiana por construir capital, es una pelea cotidiana por conocer a los periodistas y por llamar la atención de los periodistas para que nos cubran nuestros eventos y para que nos revuelvan y nos representen nuestras causas. A mí me parece, y esto es una opinión personal, súper interesante el caso de Educación 2020. Donde en la medida que la causa agarraba más adherente, disminuía la presencia en los medios de comunicación y se fortalecía probablemente en el entorno digital. O sea, Mario Weissflut uno lo dejó de ver cada vez menos en la tele en la medida en que sus demandas se hacían más evidentes, argumentadas y amplificadas también. Y ese caso parece interesante para entender también esta lucha por la visibilidad, que yo creo que es un tema que se nos olvida cuando estudiamos la relación entre tecnologías y activismo, independiente de lo que entendamos por activismo, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría conectar esa lucha por la visibilidad con un concepto que vengo trabajando hace un tiempo y que lo llamo capital digital. Que es decir, cómo las distintas personas que participan en estos entornos van construyendo una red donde acumulan
likes, donde acumulan retweets, donde acumulan cantidad de seguidores, donde acumulan un cierto estatus digital, y que es gente que se convierte en una pequeña elite también de personas que promueven causas, independiente de que sean un entorno no necesariamente tan masivo. Si lo vemos en un ámbito más de consumo o de construcción de mercado, esa gente está siendo muy importante, y no desde el activismo. Este es como el lado B el lado feo, si es que uno quiere, de la conversación. Es gente que en la medida que acumula más seguidores se convierte más atractivo para promocionar cervezas, por ejemplo, o marcas entre sus seguidores. Y yo creo que este concepto también perfectamente podría ser aplicable en el activismo digital. Un Pablo Simonetti defendiendo una causa es distinta que una agrupación que tiene un problema medioambiental en una comunidad X. Probablemente esa se visibiliza a través de una organización que tiene una plataforma comunicacional mayor, y donde también ahí estas luchas por las visibilidades dependen de este capital que la gente va construyendo en estos espacios digitales. Y ahí es donde creo que hay que ponerle ojo a este como estatus online que se va construyendo, y que lo retomo con esta idea de cómo cree la gente que está participando cuando pone like o me gusta o comparte una causa. Y en ese sentido rescato mucho el trabajo de ustedes por enfocarse en los imaginarios, es decir, cómo la gente piensa que esta cuestión va a cambiar algo. O sea, qué idea de cambio social hay respecto al uso de estas tecnologías en las distintas defensas de causas o propuestas de activismo. Yo en ese sentido, para terminar, los invito en realidad a leer los comentarios y el trabajo, y sobre todo el trabajo anterior que también hizo Salvador con Patricio Velasco, donde trabajan este concepto del activismo de ventana, que tiene que ver con esta idea, en el fondo, de qué tan partícipes se sienten los que participan online en acciones de cambio social desde un escritorio, desde un computador. Y yo creo que ahí hay una necesidad de conectar eso, independiente de que salgan o no a la calle, con una formación de ciudadanos quizás a nivel escolar, con un repertorio de conocimiento tecnológico que permita también a mucha gente empoderarse y involucrarse en estos espacios para defender sus propias causas y deliberar respecto a los temas que consideran importantes. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Solamente para concluir, quiero priorizar más que el diálogo entre comentaristas y autores, si hubiera una o dos preguntas que el público quisiera hacer. De todas maneras, comentarles que a la salida va a haber un pequeño vino honor, donde va a haber la oportunidad también de conversar más cara a cara con autores y comentaristas. Entonces, si no hubiera ninguna pregunta, sí. Matías Azul, de Greenpeace. ¿Qué es cuál es la noción técnica de activismo, ¿no? Eso me parece que queda bastante claro, porque comparto contigo, Pati, voy a ser muy breve en lo que voy a decir, pero comparto contigo, Pati, que, por ejemplo, en el caso de Marca tu Voto, en donde me tocó estar muy metido en la estrategia digital, eso no es propiamente tal un movimiento digital. Y más aún nos costaba desde el mundo digital, y nos va a volver a costar en la segunda vuelta, adaptarnos a una realidad que es vertiginosa. O sea, ahí hay una primera cosa, ¿no? ¿Qué es activismo realmente? Y una segunda, y es que ya a nivel de las conclusiones como comentario, no como pregunta, que esta idea de que Internet es en sí mismo un espacio prodemocrático, prodemocratizador, es al mismo tiempo potencialmente terrible, porque de hecho no lo es. Los estudios, las conclusiones son bastante claras, y lo que dice es que hay competencia, que la atención es escasa, que es esporádica, y que además pareciera haber un optimismo
muy optimista y voluntarista, pero que no analiza que Facebook está diseñado para vender refrigeradores. Y que si uno no tiene 4 millones de pesos para hacer una aplicación que en este país saben hacer, un grupo de técnicos que tienen dificultades serias de comunicación y habilidades sociales, no puede descargar una base de datos de contacto. Y sin una base de contacto, la posibilidad de quedarse en el puro like es muy alta. Entonces, la verdad, podemos usar las redes sociales que están diseñadas para vender zapatillas, como el caso de Twitter, o refrigeradores, como el caso de, o viaje, como el caso de Facebook. Se hace muy difícil suponer que porque uno posteó una foto de una persona salvando un perrito, o por el contrario, alguien abrazando un moai en un señal de que en realidad quiere el patrimonio, hay algo más allá de eso, ¿no? No lo quiero ridiculizar, son cosas que veo todos los días. Entonces, me da la sensación de que lo que hay es un optimismo muy voluntarista, pero una dificultad severa de entender que en realidad Facebook y Twitter reproducen un orden social y que están diseñados para perpetuarlo. Y que por lo tanto, subvertir esa posibilidad a través de esas tecnologías supone un reconocimiento más profundo de otras tecnologías y que no hacer eso en realidad es no hacer nada. No sé si... Para Salvador, el barco. Bueno, en primer lugar agradecer los comentarios. Respecto de precisamente el concepto de activismo, lo que nosotros hemos evitado hacer precisamente es establecer o trazar nosotros un límite desde una visión teórica, por ejemplo, sino precisamente nuestro estudio, este proyecto con la Fundación de Clara, bueno, Enzo aquí de Democracia y Desarrollo, empezó haciendo un catastro de iniciativas. Esto fue realmente lo primero que se hizo. Pero nosotros juntamos alrededor de 100 o algo más de 100 a nivel global, incluyendo chilenas, y ahí había de todo. O sea, la idea era hacer una colección de ver qué es lo que se dice que puede ser activismo y tratando de establecer a partir de allí unos ciertos elementos que nos pudieran permitir después armar algunas categorías. Y bueno, esto es algo que nosotros hicimos a nivel local. A nivel global ustedes tienen la actividad de meta-activismo, que es una colección, yo creo que son más de 1000 o una buena cantidad de iniciativas que ha coleccionado la Universidad de Washington. Y a partir de ahí han hecho categorías también, o sea, un trabajo similar en el sentido de no tanto cortar desde arriba hacia abajo lo que puede hacer activismo, sino ver lo que se dice y a partir de ahí empezar a escudriñar. Entonces, efectivamente, hay de todo, uno encuentra de todo, encuentra desde movimientos históricos de larga duración, por ejemplo, movimientos indígenas que tienen una polémica con los estados nacionales de hace siglos, hasta movimientos episódicos que surgen en Facebook y no tienen ningún otro referente más que lo que existe en Facebook o en Twitter. En fin, y una infinidad de posibilidades intermedias. Entonces, de allí, ¿qué es lo que es realmente activismo? Es algo que nosotros no hemos querido, efectivamente no nos hemos hecho cargo de esa pregunta y que es importante hacerse cargo. Digamos, no quiero, digamos, restarle, digamos, la importancia de esto. Sin embargo, considero que efectivamente para llegar a eso uno tiene que pasar más que por un concepto, por la vuelta de ver qué es lo que se está haciendo y en qué se traduce lo que se está haciendo. Nosotros hemos hecho la vuelta en el sentido de empezar con este catastro metiendo todo lo que podía entenderse en un término muy difuso como activismo y luego ir reduciendo, y en este caso lo último, precisamente la opción fue ver simplemente aquellas organizaciones que tenían un activismo complejo, esto es que usaban la red pero tenían una presencia real, efectiva, que hacían protestas, que eran organizaciones de algún grado de estabilidad, sin perjuicio de lo cual uno puede reconocer o puede entrarse a hacer la pregunta si hay otros tipos de activismo, qué importancia y qué relación tienen. Y bueno, aquí tengo el micrófono, no puedo evitar la pregunta, digamos, porque de hecho ustedes han investigado no solo el campo digital, sino el campo mediático en general. Entonces, uno de los elementos que creo que es muy importante interrogarse en el caso de Chile es precisamente cómo se produce la transmedialidad, esto es, cómo se relacionan los contenidos del activismo en medios digitales con los otros medios. ¿Cuál es la relación efectiva que uno puede ver más allá de que, bueno, los periodistas, en fin, en los espacios en televisión le dan un espacio a lo que se dice en las redes sociales,
que es muy raro a veces. O sea, por ejemplo, uno ve que los periodistas digitales comentan más de AC, de Asamblea Constituyente, que los comentaristas políticos. Eso es muy raro. Entonces, en el espacio de Internet, junto con los videos de perritos, hablan de que AC tuvo una gran incidencia en ese ámbito, pero los periodistas políticos no dicen nada. Entonces, en fin, fue un fracaso porque claro, tuvo un 8%. salvo, claro, que fue muy bajo, en fin, pero una línea. En cambio, el que comenta los videos de gatos y perros también comenta que tuvo harta presencia. Entonces, en fin, ¿cómo ustedes ven esa relación? ¿Cuáles son las perspectivas que se ofrecen? Porque bueno, tenemos esta idea, y acá en esta escuela lo han desarrollado harto, esta concentración mediática, de alguna manera, esta expropiación de los medios de comunicación en manos de intereses que son súper conocidos y que de alguna manera son contradichos por esta ola de chascones que protestan en Internet. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes eso? Sí. Les pido brevedad en las respuestas. Yo tengo una opinión muy personal que tiene que ver con lo que decías tú, Matías. Hace pocos días hubo un recital de un grupo bien conocido que tocaron en el Nacional, donde el vocalista sale con un cartel de un tipo de Greenpeace. Muy bien lo debe saber el encargado de Greenpeace acá, que está preso y el tipo dice, el vocalista del grupo dice, él es mi amigo, etcétera, etcétera. Y eso salía en los diarios. Probablemente quizás esa imagen estaba circulando y en la tele también. Y esa imagen estaba circulando quizás en todo como el entorno online y la gente interesada en estos temas en plataformas como Facebook, etcétera, pero probablemente la conexión era distinta respecto a cuando uno lo ve en la tele. Es como cuando la gente llega a comprar al mall con el catálogo. Entonces, aquí está, yo vengo a comprar esto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues yo creo que en el sentido del optimismo respecto a esta cuestión de lo que pasa en las redes sociales, etcétera, también tiene que ver con un afán de validar el espacio. O sea, probablemente Greenpeace está todo el día igual haciendo su activismo digital, por una cuestión de estar ahí y de tratar de generar cierta adhesión a la causa. Más que proyectar cómo se da en Chile, me parece que el ejemplo que di da cuenta de todavía esta sensación, y no quiero parecer ni ser optimista ni pesimista, pero esta sensación de que en la medida que todavía se vea en la tele, porque todo el mundo ve tele, al menos adultos, se valida como fenómeno, como hecho social. Entonces ahí también, claro, aparecen estas discusiones más normativas o de intentar despreciar muchas veces ciertas formas de participación, como era, yo me acuerdo perfecto de esta discusión que había en la época del movimiento estudiantil, de que desde tu escritorio no vaya a cambiar nada si es que no salía a la calle. Y eso no significaba necesariamente que la gente que estuviera apoyando al movimiento desde el escritorio de su oficina y su Twitter no le interesara lo que está en discusión. Quizás otra cosa sería si es que les tuvieran que decir que fueran a elegir alguna opción respecto a cómo les gustaría que fuera la educación. No sé. ¿Cómo se complementan y cómo se conectan esos dos mundos? Creo que la pregunta sigue súper abierta y no hay... O sea, como decís tú en Casa Piedra, probablemente hay mucha gente que está intentando mostrarlo de una forma, o de que esta cuestión no necesariamente es un éxito, o que la C alcance un 8% es un fracaso. No lo creo. Yo creo que en la medida en que se van poniendo esos temas y que superan ciertos filtros, ya sea de las mismas redes sociales online, y pegarse el salto a los medios tradicionales y masivos, va de la mano con algún cambio cultural donde se están visibilizando de alguna forma ciertos temas que necesariamente antes o quizás antes no aparecían. Y eso toma tiempo, toma conocimiento, desarrollo de habilidades institucionales, cambios institucionales, bla, bla, bla. Era opinión personal más que... Sí. Dale. No, quizás ahí agregar como un ejemplo contradictorio muy breve. Bueno, tuvimos, por ejemplo, durante las movilizaciones de los estudiantes un trabajo acá donde los mismos chicos patentaban, por ejemplo, cómo el noticiero central de Televisión Nacional 24 horas, ¿cierto?
por ahí entre junio, agosto, cada vez que hablaba del movimiento ponía, o cada vez que hablaba de las marchas ponía detrás un encapuchado, ¿no? Eso dio origen a una protesta, digamos, a una queja al Consejo Nacional de Televisión, que hizo acción, que hicieron varias acciones, etcétera. Generó bastante conflicto, bastante debate dentro de las mismas asambleas que estaban ocurriendo en la toma de la Casa Central, acá mismo en el campus, durante ese periodo. Entonces, todavía es una relación muy compleja, particularmente que yo creo que lo ha demostrado muy bien el movimiento estudiantil, ¿no? Con todos los otros movimientos más complejos, sale Freirina, en fin, casi siempre ocurre con los movimientos, con los conflictos socioambientales. Pero por otro lado también hay una pregunta, a mí me parece, en relación, que ahí lo hemos trabajado con Kiara, por ejemplo, que es la pregunta acerca de la relación que también tienen los movimientos sociales con los mismos medios o con aquellos medios que se supone que están a la par del movimiento social. Estamos hablando básicamente de los medios comunitarios. Y ahí tenemos casos como, por ejemplo, no nos olvidemos, como una Radio Santa María, que es una radio de Coyhai, que cierto, finalmente es la que permite visibilizar al resto del país, cierto, que estaba pasando algo en Aysén, que Aysén es tu problema, que era el nombre de un programa de radio, cierto, se transforma en un eslogan, se transforma en un hashtag, etc. Aysén, tu problema es mi problema. Entonces creo que tenemos esa atención también abierta y claramente, como dice el Arturo, algo que tiene que ver también no solamente con estudiar, ojo, también tiene que ver con el trabajo que hay que hacer, por lo menos que particularmente nos interesa con el ICI, cómo estamos también validando a los medios comunitarios, que ya no son tampoco medios comunitarios del barrio, como dijo por ahí un candidato presidencial, ¿no? Sino que son medios comunitarios, es decir, que representan intereses de comunidades específicas, etc. Eso. Yo iba a decir algo, pero yo creo que ya estamos en la hora, así que... 30 segundos. No, yo iba más allá o sea, comparto lo que dice Arturo y la Pati. Parte de cuando uno dice que estudia activismo digital es que lo digital sigue siendo tan presente que es como una cosa que está reificada y que uno tiene que tratar de validar este espacio, como decía Arturo. Yo me pregunto si no estaremos como cuando fue la invención de la electricidad. Ya nadie estudia si la electricidad tiene un efecto no en la política. La electricidad pasó a ser transparente porque está en todas partes. Y nosotros hablamos del mundo digital todavía como una suerte de mundo distinto al offline, al punto que a Salvador le tocó hacer la aclaración de que lo real es lo físico, lo online y todo. Estamos en esa etapa. Y para mí, gran parte de toda esta discusión que a veces tenemos de si el activismo digital es de verdad, hay un par de cuñas en el trabajo de Salvador que hablan, dice, todos sabemos que a la hora de los que hubo, la calle es lo que manda. Yo tengo ahí una crítica en mi comentario que digo, la calle no es la única medida del éxito. Es porque estamos con un juguete nuevo que es muy presente y la historia de los medios, así como pasó con la radio, pasó con los diarios, pasó con la tele, es que una vez que pasa el momento de impresión, de sorpresa, de asombro, de pánico moral, que normalmente surge cuando surge un nuevo medio, pasan a estar en el background, pasan a estar en el contexto y ya no se ven, al punto que los normalizamos. Yo creo que en algún minuto, en 20, 30 años más, va a ser difícil hablar de activismo digital, se va a hablar de activismo y parte del activismo va a ser... nadie habla del activismo eléctrico o el activismo callejero, uno habla de activismo y lo nuevo es lo digital y por lo tanto lo contraponemos a lo que había. Quizás en 30 años más lo que estamos estudiando ahora va a ser parte de lo normal y lo nuevo va a ser quizás otra cosa, no tengo idea, telepatía o alguna otra cosa. Muchas gracias, Patricia, Sebastián, Arturo. Gracias a Salvador y a Pablo. Un agradecimiento especial a Patricia, que nos ayudó en toda la organización, en la gestión con el ICI. Y bueno, los invitamos a un vino de honor y a poder conversar. Muchas gracias.